Dios le bendiga, mis amados hermanos. Le habla su profesor, doctor Montalvo Suero, y queremos darle continuación a lo que es el estudio del libro Levítico que hemos venido desarrollando en este mes de julio. En el primer estudio pudimos contemplar el establecimiento de los sacrificios en el libro Levítico y ahora queremos hablar acerca del sacerdocio. Estos tres grandes temas están contenidos en el libro y por lo tanto es un libro que todo creyente debe forzarse en conocer, en profundizar. Primero, conocer cuáles son los sacrificios de animales establecidos en el Antiguo Testamento, que son claramente descritos en Levítico, y cuál es el significado de cada uno de ellos, lo cual nos permite, por supuesto, comprender la naturaleza y el carácter del sacrificio de Cristo en su justa dimensión. En esta segunda lección queremos hablar del establecimiento del sacerdocio, lógicamente teniendo en cuenta a Cristo como sumo sacerdote, y las funciones de Cristo como tal son descritas en el mismo. Pero sobre todo vamos a ver, amén, esta rica simbología que está contenida, en las vestimentas de estos sacerdotes del Señor. El sacerdocio fue puesto por Dios, ya que deseaba que Israel fuese una nación santa, como en su llamado encontramos. Nombró a Israel como nación santa, pueblo pueblo adquirido por Dios, de tal forma que en cumplimiento de ese llamado o en cumplimiento del pacto establecido con Moisés en el monte Sinaí, y realizando Dios su propósito de hacer de Israel una nación santa, establece necesariamente un sacerdocio, y este es nombrado a través de Aarón y sus hijos como sumo sacerdote de manera perenne, es decir, para siempre. El llamado sacerdotal de esta forma se estableció de manera hereditaria a través de los hijos de Aarón, y los sacerdotes podían transmitir de este modo su conocimiento, su pericia a sus hijos debidamente en el entrenamiento. Si leemos lógicamente en el Antiguo Testamento, la edad para comenzar a entrenarse en el sacerdocio eran los 25 años de edad, y a los 30 años ya se podían comenzar a ejercer lo que es las funciones sacerdotales. No obstante, los niños, amén, descendientes de Aarón, desde pequeños son instruidos en la palabra de Dios, en el conocimiento de la ley o de la Torá, como todo israelita, por así decirlo, de tal forma, amén, que estos hombres y mujeres, amén, estos hombres y mujeres que fueron llamados por Dios para esta función importante, por lo tanto, tenían gran conocimiento de estas funciones desde pequeños. Incluso habían ciudades sacerdotales, porque ellos no recibieron herencia, pero amén, se designaron algunas ciudades en las cuales ellos podían vivir, y era algo hereditario. Es de gran importancia que el estudiante de la escritura entienda el significado del rito de la consagración de los sacerdotes, que es lo que vemos en Levítico capítulo, amén, 8 y 9. Amén. Ya que entendiendo el significado de este rito de consagración, amén, y las vestimentas del sacerdocio, y son altamente simbólicos, esto nos capacita para conocer, para comprender, para profundizar en cuanto al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Levítico sobre el sacerdocio? En primer lugar, Aarón fue ungido como sumo sacerdote y sus hijos también fueron consagrados como sacerdotes, según encontramos en Levítico 8, verso 1 al 2. Los levitas fueron instituidos como ayudantes de los sacerdotes en sus deberes, y estos eran los encargados de transportar, de cuidar, de ordenar, de darle mantenimiento al tabernáculo, y además desempeñaban otros oficios relacionados con el templo. En Levítico 8 y 9 nos habla de la consagración de los hijos de Aarón y también del propio Aarón. Levítico 21 y 22 nos habla de las leyes de santidad de los sacerdotes,
mientras que el Éxodo 28 nos habla de las vestimentas del sumo sacerdote y de los sacerdotes en particular. Primero tenemos que ver la consagración, amén, la consagración que se hace en el libro levítico acerca del sacerdote. ¿Cuál fue la ceremonia? La ceremonia estaba compuesta por 5 pasos fundamentales. El primer paso es el lavamiento, un baño de todo el cuerpo, no simplemente lavarse las manos. Amén. Y este baño simbolizaba la purificación completa, la consagración del sacerdote. Las vestimentas sagradas le eran entregadas para vestirse con estas vestimentas. Amén. Vestimenta santa que indicaba la dignidad del oficio sacerdotal. Después de las vestimentas, amén, seguía lo que es la ceremonia de ungimiento. O sea, se derramaba aceite de ungimiento sobre su cabeza, que era símbolo de la unción del Espíritu Santo. Un salmo muy significativo nos habla de ese ungimiento, del ungimiento de Aarón, que habla sobre el monte de Hermón, amén, que es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, amén, y desciende hasta el borde de sus vestiduras. Y precisamente el ungimiento tiene la particularidad que es con aceite de la santa unción, un aceite bastante aromático que aún de lejos se podía sentir, amén, que alguien estaba siendo ungido. Y esto es muy simbólico para nosotros, porque nosotros también estamos llamados para hacer luz del mundo y que aún de lejos, amén, podamos dar testimonio acerca de Cristo, acerca de nuestra consagración. Y este aceite de la santa unción era testimonio, este olor, amén, que se extendía, amén, de prácticamente a cientos de metros, amén, este olor que se extendía tan fuerte, tan penetrante y también al mismo tiempo agradable, era también un testimonio de la consagración de los sacerdotes. El cuarto paso es el sacrificio, que simboliza la expiación de los pecados y consagración al servicio sacerdotal. Lógicamente, entre los sacrificios, primero se ofrecía sacrificio por los pecados, amén, y luego se ofrecía el holocausto. El holocausto es una ofrenda de consagración al Señor. Finalizaba toda esta ceremonia de consagración sacerdotal con una fiesta. Esta fiesta, amén, era en acción de gracia por la consagración de los ministros del altar que estaban siendo llamados por el Señor. En Éxodo capítulo 28 encontramos lo que es la descripción en la Biblia acerca de las vestimentas del sumo sacerdote. Es muy importante conocerla porque tiene gran cantidad de símbolos. Y aquí por lo menos vemos algunas partes de estas vestimentas. Veo primeramente, amén, que vamos a verla a continuación para conocerla mejor. ¿Cuál es la simbología de las vestimentas de sacerdote? Las vestimentas de sacerdote están llenas de símbolos y cada uno de sus elementos tiene un significado bíblico especial. Una de las funciones de Cristo, como bien lo sabemos, es la sacerdotal, el cual es descrita ampliamente en el libro levítico. La túnica, Éxodo 28, 39 al 41, esta es la primera pieza de la vestimenta sacerdotal, la cual era confeccionada de lino fino, blanca, lo cual es símbolo, lógicamente, de santidad. Cristo, en el libro Apocalipsis, en la visión que aparece en la isla de Patmos, nosotros lo encontramos, amén, vemos esta visión. Cristo aparece vestido con túnica de lino finísima, blanca, que llegaba hasta sus pies. Igualmente, en la segunda venida de Cristo, esa visión gloriosa que aparece en el libro Apocalipsis, capítulo 19, versos 11 y 14, Cristo igualmente está vestido con ropas de lino fino, con una túnica de lino fino que llegaba hasta el borde de su vestimenta. Esa túnica la vemos acá, correcto, es a nuestra mano izquierda está esa túnica, y esa túnica blanca de lino fino, amén, amén, es muy significativa porque
amén, nos habla de la pureza, nos habla de una cubierta de santidad que deben tener los sacerdotes. Lo siguiente es el manto, y se le llama manto y es el manto del éfod. Es la siguiente pieza que se coloca por encima, amén, de la túnica. Este manto es significativo, es de color azul y está confeccionado bellamente. Nos habla Éxodo 28 del verso 31 al 35 sobre la confección de este manto. Iba por encima de la túnica con un borde alrededor de obras tejidas y coseletes, en el cuello para que no se rompiese. El borde estaba adornado con figuras de campanillas y de granada de oro. Esta pieza era de color azul. El azul simboliza en la Biblia lo celestial. Las granadas es la fruta sagrada y las granadas, amén, y las campanillas que estaban al borde del manto, amén, eran símbolo de cordialidad y eran símbolo de estabilidad, amén, pero al mismo tiempo, amén, vemos en las escrituras que simbolizan en este caso una vida fructífera y una vida de testimonio. La granada como fruto sagrado, amén, nos habla de fructificación y las campanillas nos hablan de testimonio. En un sentido especial nos habla en testimonio porque el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y era atado por la cintura con una soga. Su deber era ministrar en el día de la expiación en el lugar santísimo y estas campanitas iban sonando en la medida que él caminaba y cuando dejaba de sonar, amén, se entendía que posiblemente esa persona pereció porque era indigna de entrar a la presencia de Dios y entonces era sacada del lugar santísimo, era extraída del lugar santísimo por la cuerda que estaba atada en la cintura. Y por esa razón, mientras esta campanilla sonaba, estaba dando testimonio de que el sacerdote era digno de estar ante la presencia de Dios y nos hablan, por lo tanto, amén, de una vida de testimonio, una vida que agrada al Señor. La segunda pieza de la vestimenta sacerdotal era el éfod y por eso le dicen amén, el éfod significativo, le dicen el manto del éfod, porque por encima del manto se colocaba el éfod. ¿Qué es el éfod? Vamos a ver en la figura. El éfod es esa pieza de colores, amén, que está por encima del manto, amén. Así que vemos primeramente la túnica blanca. Vemos luego el manto azul y en el manto, en el borde del manto hay figuras decorativas, amén. Y esta figura decorativa ya vimos el valor, el carácter simbólico de estas figuras, amén, que están acá. Por encima de la túnica, entonces se colocaba lo que es el éfod. El éfod tenía un cinturón, lo vemos en la parte blanca, se llama el cinturón del éfod, y el éfod tenía un pectoral que estaba justamente sobre su pecho. En el pectoral habían 3 líneas, amén, 4, en este caso, según la Biblia, 4 líneas de pedrerías. Y esta línea de pedrería en total eran 12 piedras que simbolizaba al pueblo de Israel. Y también el pectoral y que tenía, perdón, el éfod tenía 2 hombreras y en esas hombreras servían para sujetar al pectoral. Amén. Sigamos viendo las imágenes, tenemos que seguir con la descripción de las vestimentas sacerdotal. En tal sentido, el éfod se coloca por encima del manto, que es azul. Esta es una obra primorosa de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ese símbolo, el éfod es símbolo de la gloria celestial. El éfod tenía 2 hombreras y en cada hombrera una piedra de onís con el nombre grabado de las 12 tribus de Israel. 6 nombres en una hombrera y 6 nombres en la otra hombrera. Y estas hombreras con las piedras de onís eran símbolo de fortaleza. También tenía un cinto el éfod, el cinto del éfod. Esta era una obra primorosa
que ajustaba el éfod al cuerpo y lo ceñía con toda la vestimenta. El símbolo, el cinto del éfod es símbolo de servicio, de consagración al Señor. Después del éfod sigue lo que es el pectoral, que se coloca justamente sobre el pecho del sacerdote, que lo encontramos descrito en Éxodo capítulo 28, versos 15 al 30. Este pectoral es hecho de obra primorosa, de colores de trenzas, de oro fino y otros materiales. El pectoral tenía 2 anillos de oro, uno en cada extremo superior, donde se fijaban los 2 cordones de oro y se sujetaba al éfod con un cordón azul. Dentro del pectoral, amén, que el sacerdote podía entrar sus manos, amén, habían 2 piedras de colores que servían como de oráculo para consultar a Dios en algunas decisiones que se iban a tomar. Estas piedras eran piedras del pectoral y le llamaban también piedra del juicio. Y estas piedras del juicio y el pectoral, de hecho, recibe el nombre del pectoral del juicio porque prácticamente esta era su función. Estas piedras tenían por nombre Urim y Turim. Una significaba sí, otra significaba no, según algunos estudiosos entienden. De acuerdo al color, era la simbología de estas piedras para consultar al Señor. El pectoral, lógicamente, tenía más elementos. Es un tipo de Cristo como mediador, amén, con el Padre. Ahora mismo se consulta a Dios a través por Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, como dice la palabra del Señor, y no hay otro camino, no hay otra vía a través del cual el hombre pueda ser salvo, conforme lo declara el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que ese pectoral que servía de canal, de medio para consultar a Dios, amén, ahora mismo está representado por Cristo. Las piedras del pectoral que estaban sobre el mismo, según se ve, encontramos en Éxodo 28, del versículo 17 al 21, estaban colocadas según las escrituras en 4 hileras, con un orden preciso, donde cada piedra simbolizaban las 12 tribus de Israel. En la primera hilera estaba la sárdica, topacio y carbunclo, y representaban a 3 tribus de Israel, a Simeón, a Dan y a Rubén. La segunda hilera era esmeralda, zafiro y diamante, representaba en ese mismo orden a Leví, a Isaacar y a Zabulón. La tercera hilera estaba jacinto, piedra de jacinto, ágata y amatista, representaba a Judá, Gad y Nestalí. Y la cuarta hilera era belirio, ónice y jaspe, y representaban a las tribus faltantes, que es Aser, José y Benjamín. Es interesante comprender esta piedra con la descripción, amén, que la hemos mencionado, porque precisamente hay gran coincidencia con la descripción que hace la Biblia en Apocalipsis 21, 18 al 20, sobre los cimientos de la Nueva Jerusalén. Amén. Y habla de 12 cimientos, y habla que cada cimiento representaba una de las tribus de Israel. Y por lo tanto, estos colores también son simbólicos y representan lógicamente la gloria y la grandeza de Dios, su majestad en todo su esplendor. También es interesante analizar los nombres de estas 12 tribus de Israel en comparación con Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 8, que también hay una descripción de las 12 tribus de Israel. Pero en Apocalipsis, amén, hay 2 tribus que están ausentes completamente, la tribu de Dan y la tribu de Nestalí, y que se ha especulado bastante sobre la razón que fueron excluidas en el libro Apocalipsis. Amén. Y se habla en tal sentido, se comenta que posiblemente la exclusión de Dan y Nestalí se debe principalmente a su actividad idolátrica, ya que se destacaron entre todas las tribus por servirle a los ídolos. Primeramente Dan, sobre también se especula que puede venir el anticristo, según la profecía, amén, las palabras, las profecías, amén,
de Jacob sobre Dan. Y Neftalí lamentablemente siguió los pasos de Dan, y por esa razón algunos consideran que fue el motivo principal por el cual Neftalí también fue excluido de la lista de las 12 tribus de Israel que aparecen o figuran en Apocalipsis 7, verso 1 al 8. La mitra se coloca sobre la cabeza del sacerdote. Está hecha de lino fino, la cual estaba sobre la cabeza, como dijimos, y era un emblema de sumisión al Señor, un emblema de autoridad, de sujeción al Señor. Y encima de la mitra, amén, que es el gorro o sacerdotal, estaba una lámina de oro. En esta lámina de oro estaba grabado las palabras santidad a Jehová. Se colocaba al frente de la mitra y estaba sobre la frente de Aarón. Esta lámina de oro es tipo de Cristo, de su realeza. En Apocalipsis 19:16 incluso encontramos que Cristo tenía un nombre grabado, así como la mitra tenía un nombre grabado. Cristo venía con un nombre grabado que decía Rey de Reyes y Señor de Señores, porque cuando Él viene por segunda vez, ya no viene en función sacerdotal, sino viene en función de Rey y Señor. La función sacerdotal la desarrolló Cristo en la tierra en su primera venida, amén, que vino a ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados, a expiar los pecados, a terminar la iniquidad. Y por esa razón, Cristo viene como sacerdote. En su segunda venida, Cristo se presenta como Señor, como Rey, como soberano de toda la tierra, y vendrá con gran poder y autoridad porque viene a reinar. Esta figura va a hablarnos de lo que son las vestimentas sacerdotal y cómo sus símbolos en gran parte nos hablan a cada paso de una simbología relacionada con Jesucristo. En primer lugar, amén, podemos ver, por ejemplo, una comparación con la figura anterior que hemos visto, amén, comenzando por la túnica con el manto, amén. Ahí lo vemos de forma detallada, pero aquí lo vemos de forma un poquito más amplia, y es lo que queremos ver. Por esa razón estamos presentando estas imágenes, amén. Primeramente el manto, la túnica, que es la ropa inferior, interior, amén, esa túnica blanca de lino fino que aparece acá, amén, es muy significativa. El comentarista dice que lo blanco es santidad, amén. Cuando encontramos en el libro Apocalipsis capítulo 19, Cristo con la túnica blanca, esa túnica blanca de Cristo estaba manchada con sangre, y esas manchas de sangre Apocalipsis simbolizan la justicia de Dios, simboliza que Él viene a juzgar, amén, a todos los reyes de la tierra y sobre todo a todos los enemigos de la iglesia y los enemigos de Dios que se habían rebelado contra él. Esa túnica es muy significativa. A nosotros también se nos dan túnica, como dice la palabra del Señor en el libro Apocalipsis capítulo 7. Después que vio los 144,000 sellados, aparece una gran multitud y todas estas estaban vestidos de túnicas blancas y resplandecientes, no cualquier blanco, sino un blanco resplandeciente. Y por lo tanto, esta túnica nos habla de santidad, pero referida a Cristo, nos habla de la pureza, de la perfección de nuestro Señor Jesucristo, que no conoció pecado. Amén. Aquel que tampoco se puede contaminar con el pecado, que fue probado en todo y resultó siempre sin pecado. Esa túnica, por lo tanto, me habla de la pureza y de la santidad de nuestro Señor Jesucristo, y también nosotros que somos llamados, como dice la palabra de Dios, sé santo porque yo soy santo. Habla de pureza, de santidad. Después de la túnica, amén, está, amén, encontramos sencillamente, amén, encontramos otras ropas más que son importantes. Esta vestimenta azul que hemos visto acá, amén, que está sosteniendo, que sostiene el éfod, amén. El éfod
con colores azules, púrpura, rojo y oro, indicaba la gloria celestial contra, lógicamente, en comparación contra todos los dioses paganos, como lo vemos. El cinto, tipo de creyente que está dispuesto a servirle a Dios, y estas vestimentas, lógicamente, podemos hacer una comparación, por así decirlo, como dice la palabra del Señor, con la descripción que da el apóstol Pablo en Efesios de la armadura del creyente. Y estas representan otro tipo de armadura del creyente, pero una armadura en sentido espiritual, que va protegiendo cada parte de nosotros, expresando nuestra completa consagración a Dios. Amén. La túnica de lino fino, que es la ropa interior que lleva el sacerdote. Esta túnica es blanca, pero el sacerdote está totalmente descalzo, no lleva zapatos. Y esto nos habla de sentido de humildad. Y delante de Dios, por más grande que nosotros seamos, tenemos siempre que ser humildes. Pero en la cabeza del sacerdote estaba la mitra, también blanca, resplandeciente. Amén. Y por lo tanto, el sacerdote, igual que el creyente, tiene que tener los pies bien puestos en la tierra, y aunque su mente, su cabeza está en el cielo, alabado el nombre del Señor. Y el sacerdote también en la mitra atestigua lo que debe ser, el llamado que tiene de consagración, y por esa razón la diadema de oro o la placa de oro que tiene en su frente dice y reza: santidad a Jehová. Amén. Y esa santidad a Jehová tiene que darle sentido de actitudes de humildad, de poniendo lo que es la arrogancia. El pectoral me habla de Cristo, que sostiene las 12 piedras, que sostiene a las 12 tribus de Israel, que une a las 12 tribus de Israel. El cinto me habla de Cristo, del servicio de Cristo. La hombrera me habla de Cristo, me está hablando de la responsabilidad, de la carga que tiene Cristo sobre sus hombros. Y de esa forma, cada parte de la vestimenta sacerdotal nos hablan de una forma u otra de nuestro Señor Jesucristo como gran sumo sacerdote de todas las cosas. Precisamente el libro de Hebreo, el autor de Hebreo presenta a Cristo como gran sumo sacerdote, amén, como hijo de Dios, y comienza primeramente hablando que Cristo es el Hijo de Dios, la imagen misma de su sustancia en Hebreos 1:3, y declara que Cristo como Hijo de Dios era superior a los ángeles. Y este discurso de que Cristo es mayor que los ángeles lo encontramos en los versículos 4 al 14 del primer capítulo. Y en el capítulo 3, el autor de Hebreo presenta a Cristo como superior al propio Moisés, el cual fue constituido por Dios como nuestro sacerdote, y que traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios en la majestad de los cielos. Declara igualmente que tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecado, hecho más sublime que los cielos, conforme a Hebreos 7:26. Nuestro gran sumo sacerdote no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto Cristo lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, como dice el Hebreo 7:27. Porque la ley, aclara Hebreo en el versículo 28, constituyó como sacerdote a hombres débiles, por la palabra del juramento, amén, que fue dada a Cristo, que es posterior a la ley, constituyó a su Hijo Jesucristo como sacerdote hecho perfecto para siempre, conforme declara. Un segundo aspecto muy importante que debemos tratar son las fiestas nacionales. Las fiestas nacionales es el tercer aspecto, amén, que nos presenta lógicamente el libro de Levítico, los cuales tenemos que comprender a cabalidad. Vamos a separarlo y continuamos en breve con las fiestas nacionales, para que así sea un poquito más didáctico lo que estamos enseñando. Dios le bendiga, Dios le guarde, nos vemos en breve.